A continuación, la directora de CLAIS, profesora María Nieves Tapia, expondrá sobre los proyectos de aprendizaje servicio solidario, tradición e innovación para la educación para el siglo XXI. María Nieves Tapia es fundadora y directora de CLAIS. Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje servicio del Ministerio de Educación argentino, Escuela y Comunidad y Educación Solidaria, así como el programa de escuelas solidarias de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2002 y 2003. Graduada en Historia, se desempeñó como docente en el nivel secundario, terciario y universitario. Es autora de numerosas publicaciones. Fue miembro fundador de la Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje Servicio y ha recibido varias distinciones por su trabajo al servicio de los jóvenes. Ahora sí le damos la palabra a la profesora María Nieves Tapia. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Van 21 años que tengo que hacer la ponencia y a veces discutimos en el equipo de qué me toca hablar. Y como en este tiempo se habla mucho de la necesidad de innovación educativa, muchos del equipo decían, tenemos que presentar el aprendizaje de servicio como una innovación educativa. Y yo, como soy de historia, me cuesta porque digo, bueno, una innovación que tiene más de un siglo, no sé si presentarla como una innovación. Pero la verdad es que es las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces por eso el título de esta ponencia de innovación y tradición en el aprendizaje de servicio. El año pasado en este seminario celebramos el centenario de un evento que en la historia que alguna vez se escribirá del aprendizaje de servicio en el mundo marca un hito importante. El centenario de la Constitución mexicana es también el centenario del servicio social mexicano, un mandato constitucional que ya en 1917 demandaba de todos los graduados universitarios haber cumplido con un servicio social para su país. Y este año estamos celebrando otro centenario que también tiene mucho que ver con nuestro trabajo en el aprendizaje de servicio. Hace 100 años, los estudiantes de la Universidad de Córdoba, en Argentina, tomaron la universidad pidiendo una reforma universitaria. El centenario de esta reforma nos recuerda el inicio de lo que fue un movimiento latinoamericano, un movimiento que marcó la fisonomía de la educación superior en nuestra región muy fuertemente, un movimiento que tenía como banderas la autonomía universitaria, el autogobierno de la universidad, el cogobierno con los estudiantes y también el compromiso social de la universidad. A partir del movimiento de la reforma universitaria, nuestras universidades públicas tuvieron en su mayoría secretarías de extensión, asumieron la responsabilidad del compromiso social no como algo menor, como algo ocasional, sino como una de las misiones fundamentales de la universidad. Y en ese sentido, la trayectoria de compromiso social de nuestras universidades ha sido sin duda uno de los filones en los que han crecido muchas veces, sin tener ese nombre, muchísimas buenas prácticas de aprendizaje de servicio. Yo no puedo dejar de mencionar que estamos en una universidad pública argentina. Desde la reforma, las universidades públicas en Argentina son gratuitas, son de libre acceso y para la Argentina ha sido siempre un orgullo su sistema universitario de universidades públicas y gratuitas. Y digo para explicar que a lo mejor explico a los extranjeros que por ahí tienen problemas con el tráfico, por alguna marcha ocasional.
este es un orgullo que periódicamente tenemos que salir a defender y entonces estamos en un momento en donde estamos tratando, como siempre, de que los salarios de los docentes universitarios superen la línea de pobreza. Así que en eso estamos. Entonces, con toda esta historia en las espaldas, lo que tenemos por delante es educar a la generación del siglo XXI. Y lo que todos los especialistas nos dicen es que a esta generación que tiene desde la más tierna edad al alcance de sus dedos toda la información que necesita, que nosotros sigamos insistiendo en mantener instituciones en donde se aprende como en la época del enciclopedismo, en donde era importante. Yo soy lo suficientemente vieja como para acordarme de los exámenes cuatrimestrales en donde tenía que aprender de memoria para geografía la altura de los picos de Europa y los afluentes del Amazonas y del Sena. Bueno, todas esas cosas que para la generación actual son ridículas porque basta con googlearlas, ¿sí? El otro día un amigo me mandó el cartel que había en una universidad norteamericana que decía respeten a la generación de los adultos porque se graduaron sin Google. Entonces, el desafío es educar a la generación del siglo XXI. Y hay un montón de diagnósticos que podríamos hacer, que ya lo sabemos todos y que están expresadas en múltiples imágenes y en las que no vamos a detenernos, porque los que vienen a este seminario saben que dejamos los diagnósticos para otros congresos más importantes y más serios y más sesudos, que están llenos de diagnósticos, pero acá venimos a compartir las respuestas que nosotros creemos ya haber encontrado para todos esos problemas que ya sabemos y que no vamos a nombrar. Las fotos, no sé si se llegan a ver bien, tal vez está un poco oscura. Es una alumna de una escuela albergue en las montañas, en la Patagonia. Es el Centro Educativo Integral del Valle de Cholila, en la zona rural de Chubut. Es una escuela que brinda educación de calidad a jóvenes de zonas rurales que normalmente no tenían acceso a la educación y a la educación técnica. Es una muy buena escuela con muy buenos rendimientos académicos y donde se aprenden a hacer las cosas que hay que aprender a hacer en la escuela técnica. Pero no se aprenden porque sí, no se aprenden para la nota. Se aprenden para poder contribuir con lo que se aprende a la realidad de los puesteros, de los pequeños propietarios, de los campesinos de la región, de las familias de los estudiantes. Y en este caso los estudiantes y la escuela abordaron un problema muy concreto, que más del 80% de las poblaciones rurales aisladas en Chubut no tienen acceso a la electricidad en forma convencional. Todos sabemos lo que son las distancias y las dificultades de terreno en la Patagonia. Y entonces, lo que hacen los estudiantes como su proyecto final es construir molinos, generadores, brindar energía renovable para las poblaciones rurales aisladas. Y para mí, esta es una de las centenares, de los miles de experiencias que podríamos estar mostrando. De hecho, si quieren saber más de esta experiencia, se va a presentar en la sesión de escuelas técnicas. Para mí es una buena síntesis de qué entendemos por aprendizaje y servicio solidario. ¿Cumplimos con el programa? Sí, cumplimos con el programa. Pero además le damos sentido a lo que se aprende porque manda el programa. Y le damos un sentido que tiene que ver con saber para qué y para quién aprendemos. Le damos sentido al conocimiento, al saber hacer, al saber aprender a aprender, pero aprendemos haciendo juntos, no solo entre nosotros, sino con la comunidad. De eso se trata. Por si hubiera alguien, ¿hay alguien que es la primera vez que toma contacto con el aprendizaje-servicio?
Unos cuantos. Bueno, entonces, voy a hacer una diapositiva rápida, después a la tarde hay un taller especial para los que se acercan por primera vez al aprendizaje de servicio. Podríamos definirlo como aprender haciendo juntos al servicio del bien común. En una onda Paulo Freire, podríamos decir que reflexión y acción transformadora de la realidad. En CLAIS solemos definirla como una acción solidaria que está protagonizada activamente por los estudiantes y articulada intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Esto después lo vamos a profundizar a lo largo de la ponencia. Puede haber prácticas de aprendizaje-servicio en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. En Argentina, en América Latina, en el mundo hay documentadas experiencias desde el jardín de infantes hasta el posgrado. Y ahí hay algunas imágenes desde niños de jardín de infantes que mejoraron el ambiente urbano, niños de primaria, de escuelas especiales, de secundarias, de institutos de formación docente, de universidades que están poniendo en práctica el aprendizaje de servicio. Decíamos que en el aprendizaje de servicio hay innovación y hay tradición. Y a mí siempre me gustó mucho esta frase de nuestro colega catalán Puig y Palos, que nos dicen que al describir experiencias de aprendizaje de servicio, todo lo que se nos cuenta resulta cercano, pero algo en ellos es también nuevo. Como vamos a ver, el aprendizaje de servicio recoge pedagogías que son muy antiguas y muchas veces los docentes inventan prácticas de aprendizaje de servicio, aunque no sepan que los pedagogos las llaman así, porque es algo que es familiar a muchos ambientes educativos. Y por eso dice, se trata de una propuesta conocida en cada una de sus etapas, pero en cambio original cuando la enlazamos en una sola actividad compleja que articula aprendizaje y servicio. ¿Sí? No vamos a decir que es totalmente nuevo, y sin embargo es innovador. Entonces, yo quería detenerme un poquito en esto de la innovación, porque en general cuando se habla de innovación, al menos en Argentina, pero creo que en varios de nuestros países, todos quisiéramos ser Finlandia. A ver, estaría lindo ser Finlandia porque es una sociedad bastante igualitaria, porque los salarios de los docentes finlandeses ya los quisiéramos, porque sus aulas parecen las oficinas de Google. A ver, que salgan primeros en PISA es lo de menos casi. Pero la verdad es que cuando se habla de innovación educativa, muchas veces se habla de estas cuestiones, de la arquitectura educativa, de la organización escolar, se habla últimamente del teaching by design y del aprendizaje por diseño, del aprendizaje en base a problemas. El año pasado el CIPEC publicó en Argentina 50 innovaciones educativas, el aprendizaje de servicio estaba entre ellas. Y a ver, la buena noticia es que en todos esos países que salen primeros en PISA y que tienen escuelas tan bonitas, se hace aprendizaje de servicio. La mala noticia es que todavía no conseguimos ser tan famosos como los países que hacen aprendizaje de servicio. Pero la realidad es que el aprendizaje de servicio forma parte de esta familia de innovaciones que en los últimos años está tratando de encontrar maneras de generar escuelas y universidades que sean más pertinentes y más relevantes para la generación del siglo XXI. En la apertura, Jorge San Martín lo citaba Steve Jobs. Steve Jobs, que es uno de los héroes de la nueva generación, tuvo que irse de la universidad para ser Steve Jobs. Y muchos innovadores del siglo XXI están dejando las instituciones educativas porque sienten que son demasiado rígidas y no les aportan lo que necesitan para innovar. Entonces, es cierto que necesitamos innovar porque
necesitamos responder a las demandas de esta generación para no convertir a las instituciones educativas en irrelevantes. Pero también es cierto que muchas de las instituciones que se toman como punto de referencia para la innovación pedagógica, desde Finlandia hasta los colegios Nazaret, hasta la Universidad de Harvard, están poniendo en práctica una vieja, muy vieja innovación que, si bien ha sido puesta en práctica durante todo el siglo XX y el siglo XXI, parece que la estamos redescubriendo. Esta imagen la saqué del sitio de Educar, del sitio oficial de Educación de Argentina, y me gustó porque la palabra de aprendizaje basado en proyectos articulaba muchas palabras que vamos a ir descubriendo a lo largo de la ponencia, pero que muchas de ellas nos resultan familiares a quienes trabajamos en el aprendizaje de servicio. En la P está el protagonismo de los estudiantes, en la R está el aprender haciendo, se habla de motivación, se habla de transversalidad, se habla de conocimientos significativos. Bueno, todo esto tiene que ver con el aprendizaje en base a proyectos que en realidad es tan viejo como del siglo XIX. Las facultades de arquitectura y de ingeniería de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, empezaron a finales del siglo a trabajar por proyectos. Las obras de John Dewey, de el aprender haciendo, de la educación por proyectos, el método de proyectos de Kilpatrick, son todos centenarios. Pero bueno, un siglo después estamos como redescubriendo que para esta generación trabajar por proyectos es muy importante. Y en ese sentido me parece también importante ubicar al aprendizaje servicio en esta gran familia del aprender haciendo, la gran familia de la educación por proyectos, porque en definitiva lo que hacemos cuando hacemos aprendizaje servicio es proyectos educativos solidarios, ¿sí? Sin embargo, este aprender haciendo, que para ustedes, la mayoría de ustedes es tan familiar, en la historia del aprendizaje servicio no es la única influencia. Ayer conversábamos con Jim Kilsmeyer y me decía que cuando él estaba iniciando en los años 60 el camino con el aprendizaje servicio, la lectura de Pablo Freire había sido decisiva en la formación de su pensamiento. Y cuando uno lee la historia del aprendizaje servicio en Estados Unidos, se da cuenta que el brasilero Paulo Freire, por esas cosas que pasan en América Latina, estaba exilado en Estados Unidos y que la pedagogía del oprimido se publicó formalmente primero en inglés que en portugués, porque en portugués y en castellano estaba prohibido. Y por lo tanto, en el nacimiento del aprendizaje servicio se da esta convergencia de la pedagogía del aprender haciendo, de la pedagogía pragmática, del aprendizaje cooperativo que venía de principio de siglo, con esta idea de la educación transformadora del mundo, de la educación liberadora, de la educación que superara la educación bancaria y que contribuyera al crecimiento de las personas y de los pueblos. Y esto es lo que converge en la formalización de la pedagogía del aprendizaje servicio. Y digo formalización porque cuando un grupo de académicos norteamericanos le puso el nombre de aprendizaje servicio hace ahora casi exactamente 50 años, en realidad le estaba poniendo nombre a prácticas que en América Latina existían desde hacía mucho tiempo, que la práctica docente de muchos lugares del mundo existía desde hacía tiempo, en los cuerpos de servicio africanos, en los cuerpos de servicio inspirados en las ideas de Gandhi en la India. Muchas experiencias antecedieron al aprendizaje servicio formal. Yo podría hacerles toda una conferencia solo de las raíces teóricas del aprendizaje servicio porque, como verán en ese cuadro tan apretadito, la verdad es que en los últimos años tenemos investigaciones que muestran la vinculación del aprendizaje servicio
con el cognitivismo y el aprendizaje social, con las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la prosocialidad, la educación para la ciudadanía activa, en valores, con las nuevas estrategias de enseñanza. Bueno, podría ser una ponencia entera nada más que de esto, pero no lo voy a aburrir con la teoría pedagógica. Pero me parecía importante al menos mostrar el esquema para decir, la pedagogía del aprendizaje-servicio tiene raíces muy complejas, muy hondas, y es importante saber que lo que estamos haciendo no es una actividad buenita, no es algo lindo que hacemos para tranquilizar nuestra conciencia. Es una actividad que tiene un profundo sentido pedagógico y social que abreva en casi un siglo de reflexión pedagógica. Y es algo que hoy es un movimiento educativo mundial que reconoce esas raíces antiguas que existían ya antes de que se le diera un nombre y que está presente en todos los rincones del planeta. Hoy nos está faltando, lamentablemente, uno de nuestros invitados especiales de este año era el profesor Philip Tuano de la Universidad Ateneo de Manila. Las Filipinas es uno de los centros con más actividad de aprendizaje-servicio en el sudeste asiático. Hay una red asiática de aprendizaje-servicio, pero lamentablemente por esas cosas que pasan con los aviones, Philip está varado en Los Ángeles tratando de conseguir un vuelo que llegue a Buenos Aires porque por una tormenta en Filipinas perdió la conexión. Pero lo traigo a colación porque tiene que ver con esta idea de que hoy el aprendizaje-servicio es un movimiento mundial. Y es un movimiento que tiene muchas raíces culturales distintas. Al principio parecía que el planeta del aprendizaje-servicio era de una globalidad muy uniforme y todos leíamos los mismos textos de los mismos autores norteamericanos en todo el mundo. Pero, como dice nuestro compatriota, el Papa Francisco, la globalización que queremos es poliédrica, no es uniforme. Es una globalización que reconoce las aristas y las diferencias de cada lugar y de cada cultura. Y en ese sentido es muy interesante cómo nos estamos enriqueciendo mutuamente con las reflexiones que provienen de distintos lugares. Esto también merecería una conferencia aparte, pero simplemente lo menciono. Digo, en castellano hablamos de solidaridad más que de servicio. En francés la palabra fraternité, fraternidad, tiene una carga particular que tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos como solidaridad. Pero en China, la Universidad de Lingnan hizo una explicación con 5 caracteres chinos y 5 principios del pensamiento de Confucio para intentar traducir las palabras occidentales que no existen en chino de aprendizaje-servicio. Y esas palabras que usaron los chinos de benevolencia, de justicia, de integridad, son palabras que también nos pueden resonar a nosotros, aunque no seamos herederos de la tradición de Confucio. Y lo mismo pasa con el rescate de nuestras tradiciones originarias. En Ecuador, el Programa Nacional de Aprendizaje-Servicio, que se llama Programa de Escuelas Solidarias, se inspira en el principio de las culturas andinas del Sumac Causay, del buen vivir, del vivir en armonía, y como una expresión de ese vivir en armonía de nuestras culturas originarias, ellos ven al aprendizaje-servicio como una manera de aprender a vivir en armonía con los otros y con la naturaleza. El principio africano de Ubuntu, de soy porque los demás son, el principio que está en la bandera de Kenia, de Harambee, de tirar para adelante juntos, el principio hindú de Gandhi, de la Satyagraha, de la potencia del amor activo, que a veces se traduce mal como no violencia. Bueno, son todos principios que tienen raíces culturales muy hondas en distintas partes del planeta, pero que hoy, como somos una comunidad realmente
global, poliédrica, todos podemos enriquecernos de los principios y de las raíces de todos. Entonces, ¿vieron cómo pasa con los medicamentos, que está el genérico y las marcas? Bueno, con todas estas raíces culturales, con todas estas raíces pedagógicas distintas, tenemos un genérico que es aprendizaje-servicio, un genérico reforzado, ¿vieron como la leche con la vitamina D? El aprendizaje solidario. En portugués lo están llamando aprendizaje solidario, me encanta, que casi que lo vamos a cambiar el aprendizaje de servicio solidario por aprendizaje solidario. Y este genérico después se expresa en múltiples marcas. En Sudáfrica hay universidades que lo llaman aprendizaje activo en la comunidad. Los ingleses en el currículum que supieron tener de aprendizaje de servicio a principios del siglo XXI lo llamaban aprendizaje activo en la comunidad. En Sudáfrica hay universidades que lo llaman compromiso comunitario como vida académica. En Holanda hay un requisito obligatorio que lo llaman pasantías cívicas. Los colegas de Ashoka lo llaman emprendedurismo social. Si tomáramos solo las universidades argentinas que han puesto requisitos obligatorios de aprendizaje de servicio, hay como 8 nombres distintos, yo ahí puse solo algunos. La UBA tiene prácticas sociales educativas, la Universidad de Río Cuarto, prácticas sociocomunitarias. El punto es, no importa cómo lo llamemos, lo importante es saber cómo identificamos si está el genérico. Nuestra idea es no imponer una marca, sino saber de qué estamos hablando cuando desde lo educativo hablamos de aprendizaje de servicio. Llámenlo como quieran, pero hay 3 componentes que tienen que estar para que esté el genérico. Tiene que haber una actividad solidaria. Y cuando nosotros decimos solidaria, sabemos que estamos diciendo que es algo que se trabaja con la comunidad y no solo para la comunidad. Y estamos diciendo que como somos instituciones o organizaciones limitadas, puede ser que atendamos un problema en forma muy acotada, pero es importante que seamos eficaces en lo poquito o mucho que estemos haciendo. El segundo componente del genérico es que es una actividad hecha por los estudiantes. En las escuelas primarias está la cooperadora o la unión de padres que hace muchas cosas buenas. Están los docentes extensionistas de la universidad que como docentes hacen muchas actividades. Pero para que sea aprendizaje de servicio, el protagonismo tiene que estar en los estudiantes porque nadie aprende de mirar lo que hacen otros. Para que sea un proyecto de aprender haciendo, tiene que estar hecho por los estudiantes, por quienes están aprendiendo desde el principio hasta el final del proyecto, y vamos a volver sobre este tema. Y el tercer rasgo, y esto es lo que diferencia al aprendizaje de servicio de los voluntariados sin intencionalidad pedagógica, es que en estos proyectos nosotros sabemos cuál es la actividad social que vamos a hacer, pero también sabemos qué es lo que se va a aprender durante ese proceso. No me malinterpreten. Cuando uno hace voluntariado aprende un montón de cosas. Yo siempre digo que aprendí de mi militancia juvenil a hablar en público y aprendí un montón de cosas que no me enseñó ni la escuela ni la educación superior. Pero dicho esto, también es cierto que fueron aprendizajes que se dieron casi de casualidad. No eran aprendizajes intencionados, planificados, acompañados. En el aprendizaje de servicio hay un rol del educador que acompaña, que planifica, que se asegura que haya contenido de saberes curriculares, que haya reflexión sobre la práctica para que no caigamos en un activismo ingenuo, que haya desarrollo de saberes para la ciudadanía, para el trabajo, que haya investigación pertinente.